El documental sonoro es un género que nosotros lo consideramos totalmente radiofónico. En Europa ha cumplido un papel muy importante a lo largo de la historia de la radiodifusión y tiene muchísimos años de existir en Europa. Desafortunadamente, el modelo que adoptó México a partir de que se generó la radiodifusión fue básicamente comercial y es un género más bien estético que sirve mucho a causas sociales y evidentemente eso no le interesa a ninguna empresa, no lo paga, nadie te paga un documental sonoro, incluso aún. Entonces, nosotros tuvimos acercamiento aquí en México al documental sonoro gracias a la Bienal Internacional de Radio. Lidia Camacho, que siendo directora de radioeducación y también de la carrera en el claustro de Sor Juana, se acercó mucho a los formatos de la radiodifusión en Europa, nos trajo como toda esa noticia. Cuando ella tuvo la oportunidad de recibir patrocinios, comenzó a organizar primero una bienal que era iberoamericana, pero después ya pudo traer muchas más gentes de Europa y entonces se convirtió en internacional. Ahí llegó a nosotros el primer taller que yo tomé, fue en el 2006 me parece, en aquel entonces se llamó Radio Feature, que nosotros como nos estamos preocupando por impulsar el documental sonoro en Iberoamérica, hemos decidido llamarlo documental sonoro justamente y no radio feature, aunque el radio feature sí quiere decir todo esto, documental, se transmite por radio, es decir, es un término como más complejo y también más completo. Ahora estamos tratando de que aquí se conozca en América Latina y lo queremos definir siempre también como documental sonoro, pero con todas estas características. Lo han podido ustedes comprobar, puede ser una sesión estética de oído, de placer individual absoluto. Bueno, sería padrísimo que en un futuro pudiera ser parte también de la radiodifusión, es decir, que se radiodifunda a través de nuestras emisoras, por lo menos universitarias, ¿no? Bueno, a mí desde que entré a hacer mi servicio social a Radio Educación, yo salí de la universidad en 1976, no, en diciembre del 75, y en 76 entré a hacer mi servicio social a Radio Educación. En las universidades nunca hemos tenido recursos, en aquella época menos. Yo no conocía una cinta de carrete abierto, mucho menos una grabadora profesional como la UGER. Nos pintaban los maestros, como no teníamos recursos, nos dibujaban las grabadoras en un pizarrón y ellos nos decían la cinta va a salir de aquí para acá y entonces con dibujos nos ilustraban cómo funcionaban las máquinas. Imagínate mi sorpresa cuando llegué a Radio Educación y había cintas de carrete abierto. Fue impresionante, entonces fue una fascinación inmediata el aprender a grabar con audífonos y pasar a una cabina de grabación fue francamente impactante. Se volvió una pasión, se me metió a las venas, se me metió al corazón y pues después de 40 años, lejos de que se vaya apaciguando, me siento más loca por todo esto. No fue Eh, una decisión, la radio me comió, me atrapó, ella decidió que tenía que estar a su servicio. Sí, el asunto de la ética es muy importante porque evidentemente con tal de construir historias tú vas sobre todo, como dijo Cornejo, ¿no? Y te lo voy a platicar, fíjate, con una lección. Estaba yo entrevistando a Elena Poniatowska. Eh, Fue, y quiero acordarme del año, de verdad, quiero acordarme del año, tuvo que haber sido a principios de los 80. Si lo pueden ustedes verificar, ahí lo corrigen, pero secuestraron a Laide Fopa, que era una feminista importantísima en México. Ella viajó a Guatemala, la secuestraron y yo estaba así como tú, entrevistando a Elenita, suena su teléfono, ella contesta de aquí del teléfono y me dice, Guadalupe, bajo enseguida. Y se sube ella a su recámara. Y entonces yo estaba así con mi micrófono y tenía la tentación brutal de poner el micrófono en la bocina, de tomar la bocina, es decir, todo esto que cuando ya eres periodista dices, por Dios, ¿qué está pasando, no? Porque ella me dijo, son noticias de Alaide, son noticias de Alaide. Y entonces yo dije, no, lección número 1, ética, no, y me quedé con mi micrófono. Y baja Elenita por el Poniatowska corriendo y me dice, Guadalupe, grabó todo. ¿Cómo cree, Elenita? O sea, no se puede. ¿Qué no es usted periodista? Eso fue terrible. Entonces yo ahora grabo todo, luego pido permiso
y si es necesario pido perdón. Pero el asunto de la ética tiene mucho que ver hasta dónde esta libertad que tú tienes como informador va a pisar el terreno de alguien. Evidentemente, si yo voy y grabo a un político corrupto y demás, no le voy a pedir permiso. Por eso me identifiqué mucho con la chica, ¿verdad? Y si pasa esto, ¿qué hago? Pues yo he usado mi celular. Lo confesaba yo ayer con los jóvenes que están aquí abajo. Di un taller sobre paternidades, que es muy difícil grabar a hombres que te confiesen esta relación que tuvieron a veces dolorosa con el padre. Y entonces, como yo los tenía con un ejercicio de ojos cerrados, comenzaron a decir unas cosas impactantes. De la relación, a llorar incluso de lo que habían vivido con el padre. No me importa, yo en ese momento saqué el celular y yo empecé a grabar, yo ahí traigo Tascam, que son de las cosas que se tienen que acercar a nosotros porque nosotros hemos resuelto nuestros problemas de grabación de muchas maneras. Entonces no se esperen a que subamos al estrado, acérquense y digan, oiga, ¿y usted cómo lo resuelve? ¿No? Porque no todos tenemos la oportunidad de tener esos maravillosos micrófonos. Yo no los tengo, aunque mi marido los tenga, él los ocupa para trabajar. Entonces, el asunto es que los grabé, todos escucharon lo que habían dicho y les dije, perdónenme, hice esto. Pero es que créanme que es muy difícil que yo consiga testimonios de hombres que se atrevan a hablar del dolor que les causó un maltrato, una ausencia del padre. Aquí están, y aquí está el teléfono, perdóname. Pueden borrarlos. O, si me permiten, yo voy a hacer unas cápsulas muy respetuosas y muy cuidadosas para el Festival de Paternidades que tenemos en Radio Educación. El que me diga ahorita que no, aquí está, lo borramos. Y todos me dijeron, no, adelante. Eso es parte de la ética, sí. Sí, mira, yo creo que es muy importante que ustedes vean tanto en la televisión como en la radio comercial cómo pasan por encima de las personas con tal de tener la nota. Todos los días lo van a ver ustedes. Y lo que yo les pido es que se vean en ese espejo y que digan, ¿está bien lo que está haciendo este periodista? ¿O este periodista? ¿O este comentarista, por tener el micrófono en su mano, tiene derecho a destrozar la honra, la imagen, la idea? Porque luego con puros calificativos, y esto lo dijo un periodista que yo hoy no puedo respetar, Carlos Marín, pero que cuando se lo escuché lo respetaba yo mucho, él dijo, a falta de información, mis juicios. No se vale que por no tener información digas, es que este papanatas que dijo puras idioteces. ¿Qué? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que tú tienes el derecho de degradar a esa persona porque tienes el micrófono? Mejor, manténme informada de lo que pasó para que yo pueda decidir, incluso si le pongo un calificativo. Lo que no se vale es no hacer a otros lo que a ti no te gustaría que te hicieran como persona, como ser humano. Por supuesto. Si tú tienes, a mí me pasó en Inforred. Estaba yo como productora de un programa que se llamaba Parejas Disparejas. Y entonces era un programa que gustaba mucho a las mujeres. Y entonces, con tal de hacer como cápsulas que llamaran la atención, a mí se me ocurrió como reunir testimonios de mujeres que hablaban en crisis. Y yo las capturé, las escuché después de tenerlas ya capturadas y me pareció que era indigno que para tratar de jalar gente yo estuviera usando una grabación de una mujer que está llorando porque no sabe qué hacer con su vida. Y que para colmo el doctor que la atendía a la hora de ir a comerciales dijera, es que son unas idiotas, ¿cómo viven con esos hombres? Me parecía tan tremendo que no la usé y decidí no sacar esas grabaciones. Pero otro compañero fue y sacó las grabaciones y las usó para hacer, o sea, hay doble, ¿cómo le llamamos? Tú ponle nombre. Sí, fue, las robó y las usó. ¿Cómo le llamarían ustedes a eso? Eso pasa en radio y pasa en televisión. Todos los temas, absolutamente todos. Como es un modelo que nació fundamentalmente bajo el esquema de las radios comunitarias en Europa, tienen muchísimo el espíritu de servir a quien escucha. Estas son unas frases con las que nos formamos en Radio Educación y que pertenecen a Bertolt Brecht, que es: el hombre que tiene algo que decir
se desespera al no encontrar oyentes. Pero es más desconsolador para el que escucha el no tener alguien que tenga algo que decirles. Los medios de comunicación que sirven a una comunidad, a una sociedad, deben estar siempre palpando el pulso de esa sociedad. ¿Qué es lo que no les están diciendo? ¿Qué no nos están diciendo de los 43 que la radio y la televisión comercial ya no se preguntan? Bueno, pues aquí yo quiero felicitar a la universidad, al Centro Universitario de la Ciénega, en Ocotlán, Jalisco. Quiero hacer todos estos señalamientos porque la radio del futuro, los medios de comunicación del futuro están totalmente señalados por un esquema que se le ha llamado lo local. No va a haber reporteros suficientes en la BBC de Londres ni en Radio Francia Internacional para cubrir lo que pase en una balacera que yo sé que pasó aquí, para que cubra las anécdotas de un señor de la misericordia que solamente ocurrió aquí. Yo tengo un programa de masculinidades y tendré que venir a hacer la cobertura de esto que hacen los hombres cuando van y se ofrecen su año y lo que traen al Señor de la Misericordia y que expliquen por qué todo lo que ocurre en Ocotlán, Jalisco, lo que ocurre en Guadalajara, solamente ustedes lo van a poder cubrir y van a cubrir este fenómeno de lo local. ¿Cuándo regresaremos aquí los documentalistas? ¿Quién sabe? Nosotros queremos ir por el mundo, a las diferentes entidades, a pueblitos, a rancherías, a donde nos abran las puertas. Y eso nos hace pensar que quién sabe si volvamos, o bueno, a mí a lo mejor no me toca volver a Ocotlán, Jalisco. Aprovechen los que están aquí. El documental sonoro es un arma impresionante a favor de la democracia y la democratización de la información. Pues más bien yo dejo las páginas que tengo construidas y que yo sé que les van a gustar porque todo lo que les he dicho aquí no es verbo, es acción. Es www.sonodoc.org. Ahí nos van a poder seguir la pista. Yo tengo un programa en el que necesito mucha participación masculina y lo van a encontrar en www.entrehombres.net. Ese es un mapa interactivo y yo ahí sí creo que voy a regresar a Ocotlán a hacer varias cosas para ese programa. Y luego tengo uno que es www.babel, así escrito con minúsculas, XX y latina, Babel XX y latina.com. Este es un programa que habla justamente de la interacción que ha hecho la música a partir del rock and roll desde aquellos años, pero cómo se han juntado las geografías y los tiempos en estos géneros musicales. Decimos que es el hipermodernismo en el rock. Y el otro es un divertimento que a mí me gusta muchísimo, pero que se preocupa fundamentalmente por rescatar lo que es la tradición de la lengua en español, con todos los modismos y con toda la actualidad del lenguaje. Se llama Los Contertulios. www.radioeducacion.edu.mx. Busquen ahí Los Contertulios, Babel 21 y Entre Hombres México. También los van a encontrar.